Hola a todos, soy Enar Mazariegos, colaboradora de Essential Institute. Os doy la bienvenida a esta conferencia webinar titulada de cómo lograr más profundidad en tu coaching, acompañar del ego a la esencia. Esta conferencia es de Cris Bolívar, que es la que la va a impartir del Essential Institute, y está enmarcada dentro de la 7ª Semana Internacional del Coaching de la ICF, como todos sabéis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ICF tiene una definición estándar de coaching que ha revisado a lo largo de los años y que actualmente dice el coaching profesional se fundamenta en una asociación, es decir, ¿no? Uno es partner, ¿no?, con el cliente en un proceso, por tanto hay un número de sesiones, ¿no?, a lo largo de un tiempo, de acompañamiento reflexivo, creativo, que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Entonces, justamente hoy veremos qué es esto del potencial y a qué se está refiriendo con este acompañamiento, ¿no?, para que pueda ser creativo, reflexivo, es decir, hacia dónde va esto, cómo lo hacemos, al menos desde la mirada del coaching esencial, que es desde donde yo estaría hablando, ¿no? Yo soy la creadora del coaching esencial, tras un periodo, ¿no?, de 30 años dedicada a todo lo que es el desarrollo en profundidad del ser humano, que es lo que me ha ido interesando siempre. De base soy psicóloga, filósofa, soy la primera Master Coach española, ex vicepresidenta de la ICF, y con otras formaciones, como aquí veis, que tienen relación con ir buscando esta profundidad tanto a nivel organizacional como personal, como social, para poder facilitar procesos sostenibles y realmente transformadores que lleven a vidas más sanas y con más sentido. Diríamos que esto es lo que me ha ido interesando y esta ha sido la carrera, ¿no?, profesional o el trabajo que he ido haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y eso me ha ido llevando pues a este coaching esencial, a esta mirada de profundidad que ahora comentaremos un poco y que, bueno, se comparte con poquísimas líneas de coaching, ¿no? Alguna hay una, creo que en España está un poco alineada con lo que hacemos, y en el mundo, por lo que nos ha ido llegando, pues habrá un paro así, pero no es lo habitual, ¿no? Parece ser como línea de trabajo. Por lo tanto, bueno, a ver lo que os va resonando, a ver lo que creéis que os puede servir de esta mirada y esperemos que os sea útil para, bueno, darle una vuelta más o generar sinergia con lo que vosotros ya sabéis, ¿no?, con vuestra formación como coach, etc. Así que vamos a empezar por el principio, porque en la mirada esencial lo que hacemos es trabajar para facilitar el proceso del ego a la esencia. Entonces, entendemos la esencia como el potencial. Cuando la ICF habla del potencial, nosotros estamos interpretando que estamos hablando de la esencia, de todo aquello que podemos ser y no estamos siendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que no estamos siendo, lo que no nos permitimos ser? Pues lo que el ego no nos deja ser, porque estamos identificados con el ego, que es una parte muy pequeñita de nuestra esencia y que justamente representa el límite a nuestro potencial. Por lo tanto, no estamos hablando de ser más de lo mismo, la mejor versión de ti y cosas por el estilo, donde hay un juicio de valor, donde hay una cosa que está bien y otra está mal, donde uno tiene una motivación y unos valores que le llevan a querer ser más, qué sé yo, exitoso o más lo que sea, o quitar defectos, quitar cosas que no le gustan, sino que estamos hablando de otro concepto, donde precisamente hablamos de integrar la polaridad, hablamos de desidentificarnos de este ser que creemos ser, ¿no?, de esta persona con estos valores y creencias. Es decir, vamos a un nivel de más profundidad que esto, ¿no?
Así que partimos de que hay una esencia, un núcleo que somos como seres humanos, que incluye la vulnerabilidad, y aquí es donde empiezan a ver los problemas, y con esto venimos al mundo, un mundo que, bueno, que tiene unas dificultades y que tiene una problemática, sobre todo porque como humanos somos desde esta vulnerabilidad pues absolutamente dependientes, necesitamos a un otro que nos cuide, nos alimente y nos proteja, y en este medio hacer neurológicamente hablando con el que aterrizamos aquí, somos pues eso, totalmente vulnerables y dependientes en un mundo que no necesariamente va a garantizar todo esto, considerando además que es un mundo lingüístico, porque el ser humano es un ser lingüístico, simbólico, y por lo tanto este mundo no es un mundo que podemos percibir directamente, sino que es un mundo que queda mediatizado por el lenguaje, por la mirada del otro y por lo que nosotros, con nuestros escasos recursos de bebé, pues vamos interpretando. De forma que se genera una herida y esta herida, este agujero, esta falta en el ser, que se va constituyendo en este encuentro, ¿no? O desencuentro, mejor dicho, cuando es tocada, produce dolor. Y ese dolor produce el miedo a sentir el dolor, a sentir el vacío, a sentir la falta de ser, o la falta de poder, o la falta de eso que garantice poder estar en el mundo desde un sitio en el que podamos sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, eso hace que se genere un ego, una personalidad, una falsa identidad, la identificación con ese ser que creemos ser, pero que en realidad somos más que eso. Es decir, nos vamos alejando de la esencia para apegarnos a una pequeña parte de todo nuestro potencial, que es el que al final creemos ser. Y todo esto ocurre en los primeros años de vida. A los 2 añitos ya está funcionando el ego y luego se va estructurando hasta que llega a su máximo apogeo en la adolescencia y hasta que poco a poco no lo vamos disolviendo si queremos, porque diríamos que hasta aquí no es opcional, es un proceso determinado biológicamente, por así decir, donde el ser humano está preparado, viene de serie, ¿no? Con la posibilidad de generar un ego como mecanismo rápido de adaptación al mundo, ¿sí? Por lo tanto, queda todo filtrado aquí a través de esta mirada que nos dice cómo somos, cómo hemos de ser, cómo hemos de hacer, cómo hemos de estar en el mundo y qué es lo que nos puede generar dolor y cómo evitarlo y cómo vamos en busca de placer y la evitación de dolor para que no nos vuelva a doler emocionalmente, ¿no? Que no nos vuelva a doler existencialmente esta herida. Hasta aquí más o menos lo vemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Lo vemos claro? ¿Algo que queráis comentar? Nosotros vamos a trabajar con las heridas. O sea, una de las cosas que quizás nos distinguen, ¿no?, de otras líneas de coaching en esta profundidad es que como lo que estamos intentando es facilitar procesos de desarrollo del potencial que garanticen de alguna forma que la persona pueda tener vida con más sentido, más creativa, más feliz, más auténtica, más plena, y no que se enrede otra vez, una y otra vez en sus problemas y en las cosas por las que viene, entre otras cosas, a coaching, consideramos, por lo tanto, que como en la raíz está la herida, esta herida de alguna forma habrá que tocarla, habrá que revisarla para que la persona pueda generar de nuevo la autoestima o la autoconfianza o la autoafirmación, dependiendo del caso, ¿no?, que en este momento siente un vacío y por lo tanto desde este vacío va a buscar fuera lo que cree que no hay dentro y en esta búsqueda hacia afuera, en este volverse hacia afuera, que es lo que hace el ego para protegernos pero no nos cuida, es donde nos empezamos a enredar todos, ¿no? Es la neurosis que todos tenemos, o sea, esta distinción que a veces, ¿no?, se hace de la psicología y el coaching. Yo creo que hay que matizarla, ¿no? Cuando hablamos de esta distinción, tiene más que ver quizá con una intervención de psicología clínica con trastornos profundos
de la personalidad o del tipo que sean, ¿no? Que, de que realmente no intervengamos a estos niveles, porque al final todos somos neuróticos en mayor o menor grado, todos somos psicóticos en mayor o menor grado, porque al final no podemos ver la realidad tal cual es. Y, como yo digo siempre, además todos somos multiesquizofrénicos, ¿no? Porque tenemos un montón de yoes por ahí, que uno quiere una cosa, el otro quiere otra, andamos, ¿no?, con sensación de falta de coherencia, intentando poner orden desde un ego que le interesa lo que le interesa, valora lo que valora y no quiere tener en cuenta ninguna otra cosa, ¿no? Y esto es lo que nos va enredando y enredando. Por lo tanto, nuestra mirada desde la esencialidad es trascender al ego, y para ello hay que cuidar de uno mismo. Es decir, estamos pendientes de que el coachee pueda iniciar, ¿no?, o seguir en un camino de autoconocimiento, y a partir de ahí de poder ver la realidad desde un sitio más sabio, por así decirlo, ¿no? Pero también de que pueda cuidar de sí mismo en términos de sanar su herida, lo que los griegos, ¿no?, llamaban la epimeleia eautau, es decir, para los griegos el autoconocimiento iba de la mano del cuidado de sí, que hemos ido perdiendo a lo largo de los siglos a través del cristianismo, y se ha ido poniendo la etiqueta de egoísmo, ¿no? O en el mundo ahora actual, con una cierta problemática, ¿no?, con la psicología, es como que hay algo enfermizo en eso, ¿no? Si te tienes que sanar, te parece que es que estás mal, que tienes un trastorno, etcétera, etcétera, cuando en realidad es el proceso natural de un humano, ¿no? Cuando se adapta a este mundo y cómo luego tiene que recrearse, cuestionar su subjetividad, ¿no?, como diría Foucault o Gadamer, y poder traspasar toda esta vida inventada que llevamos, ¿no?, a partir de no poder ver la realidad, intentando sostener una idea de sí mismo, una imagen falsa, para tapar esa herida y que el mundo, por lo tanto, satisfaga nuestras necesidades para que no nos duela nada. Pero esto, claro, no se sostiene al final, ¿no? Las tres heridas, las comento así súper rápido, tienen que ver con la de autoconfianza, que es la sensación de no ser capaz, no tener competencias para hacerle frente a la vida, ¿no? Lo vimos un poquito ayer también trabajando, ¿no?, en la que hicimos de Enneagrama. La de autoafirmación, que tiene que ver con la sensación de no tener poder, no tener, ser frágil, ser débil y no poder autoafirmarme, no tener capacidad de poder o de influencia. Y la de autoestima, que tiene que ver con la dificultad de verse como alguien digno de ser amado, ¿no?, y que pueda sostener, por lo tanto, relaciones y vínculos desde el ser que es, ¿no? Entonces, en la de autoconfianza, claro, aparece el miedo a la vida, aparece el miedo a estas dificultades que me va a traer la vida porque no voy a saber cómo resolverlo. Entonces, por ejemplo, en sesión, muchas veces lo que ocurre es que hablan de cosas materiales, del trabajo, de las relaciones con alguien que tiene esa potestad para despedir o no despedir, para señalarle, ¿no?, con autoridad justo donde hay esa falta de capacidad. La de autoestima tiene más que ver con las relaciones, con los otros, con los vínculos, cómo ser amado, así como en la de autoconfianza se vive ansiedad, ¿no?, una ansiedad latente, una tendencia a la ansiedad por esa amenaza que sí o sí va a llegar y toda la anticipación que implica. En la de autoestima es más bien la tristeza de la pérdida del valor en la medida en que otro descubro que no me ama. Por lo tanto, está más del lado de lo relacional, y los problemas que suelen traer tiene que ver con, pues, las parejas, vínculos afectivos, ¿no?, sobre todo. Y la herida de autoafirmación tiene que ver con el hacer, cómo pongo límites, cómo actúo para mantener mi autodeterminación, mi espacio, que no me excluyan, ¿no? Porque yo pinto algo, porque yo tengo importancia, ¿no? Porque
necesito tener este poder para sentir que me puedo afirmar aquí y no desaparezco, ¿no? Esa es la idea de muerte que hay en el fondo. Esto, hay un artículo en nuestra web, en la de, aquí abajo lo tenéis, ¿no? Essentialinstitute.org. Si vais a recursos, podéis ver vídeos, bibliografía, etcétera, y en artículos hay uno que se llama Uno con Uno, que habla precisamente de esto. Hay una versión reducida que se publicó en la revista de la ICF y luego tenéis este Uno con Uno, que es una versión un poquito más extendida. Bien, aquí tenéis, partimos de eneagrama, tenéis como estas tres heridas, ¿no? Están en el centro de lo que también se llama el triángulo neurótico y para cada centro destapan a tres egos distintos, en el centro del amor, del corazón, de la autoestima, de lo emocional. Hay tres tipos de ego desde este modelo. En el centro de cabeza, mental, de vida, de autoconfianza, tres más, y en el de vientre o visceral, instintivo, hay tres más. Lo que me interesa de esto es que es la dinámica, ¿no? Es decir, cómo a partir de una herida se genera un ego, este ego me protege, pero no cuida mi herida, no cuida mi vulnerabilidad. Veo que tengo una pregunta, un segundo y ahora voy, de Lisbeth. Y que hay distintos tipos de ego, distintos tipos de mirada, distintos tipos de mundos, y en cada mundo se necesitan cosas distintas. Pero lo más importante de todo ello es que para poder trascender a este ego hay que sanar la herida, porque si no se va a disparar al ego, pero sobre todo que trascenderlo significa el poder soltarlo, poder resituarlo, no es con quien nos tenemos que identificar, ¿sí? Se trata de reconocerle para desidentificarse, de manera que la persona pueda conectar con el ser esencial. Es decir, con aquí está representado en el centro, ¿no? Con este centramiento, con esta no energía, con esta no voz, con esta nadiedad, con este cero, donde no me estoy viendo, no me estoy identificando con ninguna de mis posibilidades de ser. Cada una tiene sus creencias, sus valores, sus juicios, sus preferencias, sus deseos. No me identifico con ninguna de ellas, no necesito satisfacer a ninguna de ellas, no me creo mi crítico interior que tiene que ver con mi ego, de forma que desde este punto central puedo conectar con todo mi potencial. Puedo empezar a integrar, a armonizarme, a darme cuenta de todo eso que soy más allá de con quien me estaba identificando. ¿Sí? Ya no solamente es que mi ego se convierte en mi talento, sino que además puedo acceder a todas mis posibilidades de ser. Me doy permiso para ser, tengo la libertad para ser. Eso es lo que buscamos en Coaching Esencial. A ver, Lisbeth dice, bajo el nombre de Coaching Esencial es posible sostener que durante la vida puedes pasar por distintos eneatipos o tener 2 o 3 de las heridas. Es un poco lo que comentaba, ¿sí? Tenemos una herida, tenemos un ego, pero tenemos todas las posibilidades de ser que están en potencia y se trata de pasarlas a acto, de actualizarlas, como diría Aristóteles. Necesita de más explicación porque diréis, bueno, ¿y por qué una si yo me reconozco en las 3? O tengo un coachí que parece que tiene, que le cambia el ego según lo que hace, no sé, ¿no? Si lo miramos realmente bien, veremos que no. Claro que a todos nos preocupa todo y todos necesitamos sentirnos más o menos amados, sentirnos más o menos seguros y sentir más o menos que tenemos un cierto poder, ¿no? Coincide con las 3 motivaciones, por ejemplo, de McClelland, ¿no? Etcétera. Pero lo que realmente nos pone en crisis, por lo que una y otra vez viene nuestro coachee y está tocando hueso y lo trae, ¿no? Y lo ve a lo largo de su vida y es un patrón y cada vez se le presenta en formas distintas, con aspectos distintos, con personas distintas, en situaciones distintas, pero en el fondo es el mismo patrón y es la misma cosa. Y esa cosa
es la única tarea que tiene en su vida. El día que resuelva eso, por así decirlo, ¿no? En la medida en que lo va resolviendo, su vida se vuelve más fluida, más tranquila, más serena, menos problemática, más sabia. Es el único trabajo que tenemos que hacer los humanos. Poder trascender el ego para estar en contacto con nuestra completitud de ser, con nuestro potencial. Por eso muchas veces se nos dice que somos un coaching espiritual, ¿no? Porque entendemos esta espiritualidad como esta completitud, este ir más allá de la máscara, trascender todo esto, ¿no? Estamos desde una mirada evidentemente transpersonal. Perdona, Cris. Clara quería a ver si podías poner un ejemplo concreto para asegurarse de que lo está entendiendo bien, porque dice que tanta información le cuesta un poco. Muy bien. Vale, no sé exactamente un ejemplo de qué, pero, por ejemplo, hoy tenía el caso de una chica, una directiva, que venía con el problema de que le cuesta mucho dar su opinión. Normalmente se queda callada por no generar daño, ¿no? Para que nadie se pueda dañar, pero sobre todo no se dañe ella, ¿no? Y que esto le está trayendo problemas porque, claro, tiene una persona a la que le tiene que poner límites y tiene que decirle, bueno, pues cosas, ¿no? De su equipo, y le está costando mucho, ¿no? Y esto en general también, ¿no? En la reunión del equipo directivo le cuesta mucho intervenir. O sea, tiene que tener un alto grado de seguridad, mejor dicho, ella hablaba de confianza, para atreverse y soltarse, abrirse, ¿no? Bueno, hemos empezado a ver qué había, y lo que había, esto en una sesión, era el miedo a que si se expresa libremente va a salir ira y va a generar ¿cómo lo decía ella? No que la expulsen, utilizaba otra palabra que ahora no me sale, ¿no? Otro concepto, pero tenía que ver con esta idea, ¿no? Que no pertenezca a eso, ¿eh? Le dolía mucho o estaba muy pendiente del sentido de pertenencia, que pudiera contar con el apoyo de los demás y por lo tanto era consciente de que pagaba un precio muy alto porque tenía que morderse la lengua y que ser incoherente con ella misma, decía, ¿no? Y incluso a veces ver injusticias, pero que era mejor que explotar, ¿no? Y entonces, bueno, ella ha ido viendo que precisamente este contener, ¿no? Es lo que le hacía explotar y que contenía porque había este miedo a no pertenecer, ¿no? Y eso tenía que ver con no ser importante, con sentirse inferior, con no tener poder. Bueno, y ahí tenía todo el bucle, ¿no? Que le dolía, ¿no? Que la marginasen, pero sobre todo no hablaba tanto de marginar como de no ser importante, ¿no? ¿Se os ocurre más o menos por dónde andaría esta persona? ¿De qué tipo de herida estamos hablando? 9, autoafirmación, está claro, ¿eh? Sin embargo, otra persona en el mismo caso hubiera estado hablando pues de que le dolería que la rechacen, que no la quieran, porque no es una persona que merezca la pena en términos de que pues es mala o tiene cosas que no gustan, ¿eh? Estaríamos más en la autoestima. O si estuviéramos hablando de autoconfianza, en la misma situación la persona estaría hablando seguramente de que no habla pues porque tiene miedo a equivocarse, a que los demás pues piensen, o más que nada, ¿no? Ella misma piense que no es competente, que es un fraude. Muchas veces hablan de fraude, sobre todo los seises, ¿no? Bueno,
son mundos distintos, ¿no? Entonces, más allá de la competencia, de la conducta y de lo que la persona quiere o no quiere en términos de ego, se trata de que uno pueda empezar a ver qué hay ahí en el fondo, que aún sabiendo, porque la persona, ¿no?, decía, yo ya sé que esto no ha de ser así, y ya sé que tengo que hablar, y ya sé que no pasa nada, y ya sé que es una tontería, ¿no? Pero no puedo, ¿no? Y sobre todo en determinados momentos y con determinadas personas, pues me retiro y me bloqueo y ya está, ¿no? Entonces salta el automático y ese automático tiene que ver con la herida, que nos hace saltar el miedo y a partir de ahí, ¿no?, surge el ego haciendo más de lo mismo. Entonces, claro, la primera demanda era que este conflicto con esta persona no suceda. ¿Cómo hago para que esta persona se dé cuenta de y cambie la forma de hacer? Porque es una persona que además, fijaos, ¿no?, otra que debe estar en autodeterminación. Bueno, sí, en autoafirmación. Hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere. Y claro, ella se encuentra que está justo dándole, le pone el dedo donde más le duele y viceversa. Porque cuando ella al final le dice algo y se lo dice desde la ira, salta precisamente el choque con el otro, que por lo que contaba debe tener pinta de 8. En cualquier caso, nos sirve para empezar a trabajar con hipótesis que nos permitan lanzar preguntas potentes para que la persona pueda empezar a profundizar y a ver qué está pasando ahí y cómo vamos desactivando todo este montaje que empezó a hacerse a los 2 años, pero que ahora obviamente no tiene demasiado sentido sostener. ¿Se ve la idea? ¿Se podría hacer una pregunta potencial que nos hiciera detectar el tipo de eneatipo al que nos enfrentamos? Jessica, dices esto. La verdad es que una pregunta no. Ayer lo trabajábamos. ¿Estuviste, Jessica, ayer en la de Eneagrama? Sí, perfecto. Pues, por ejemplo, cuando estábamos en la última transparencia, donde hablábamos de cómo podría ser una aproximación, ¿no?, una entrevista, una conversación, ¿no?, para explorar al ego, pues ahí tienes toda una amplia, diríamos, mirada, ¿no?, de cómo ir interviniendo y ir explorando, ¿no? Pero sobre todo, a partir de todo esto que yo he comentado, este resumen express, ¿no?, de esta conversación que ha durado 1 hora y media, la persona se iba dando cuenta y se iba dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, uno de sus descubrimientos ha sido, ostras, ahora me doy cuenta de que precisamente eso que más temo, que es la ira, es lo que me lleva a reprimirla y justamente el reprimirla es lo que hace explotar y que yo esté en ira, ¿no? Entonces, wow, de repente es toma de conciencia, ¿no? Bueno, esto hay que ir trabajándolo y trabajándolo. Y para desmontar la herida no es desmontarla, es sanarla. Es precisamente darse cuenta de que estas ideas locas, ¿no?, que tenemos de que no soy digna de ser amada, o por ejemplo en este caso, ella se ha sorprendido mucho, ¿no?, de darse cuenta de que el otro tenía el poder de concederle si era o no era importante y por lo tanto hacía todo lo que fuese, aguantaba todo lo que fuese para tener esa importancia que solo le podía dar el otro. Claro, cuando ella ha descubierto esto y lo ha verbalizado, claro, le sonaba a locura, ¿no? Que es lo que pasa siempre con los egos. Entonces, desde el amor y desde el no juicio, por lo tanto, y desde esta posición donde todo es legítimo, no hace falta discutir con nada de todo esto, ella puede confrontarlo, verlo, observarlo, relajarlo y poco a poco desmontarlo, ¿no? En términos de desmontar todo este mecanismo que intenta proteger una cosa que no hace falta protegerla, porque en realidad, en cuanto ella la pueda reconstruir, verá que era un fantasma, no es verdad todo esto.
No es verdad que, porque como ella decía, ¿no? Tenía mucho miedo al ridículo. Entonces, el ridículo venía, o sea, venía del mensaje de la madre típico, ¿no? De estás diciendo tonterías, ¿no? Y si dices tonterías, los demás te van a ridiculizar, ¿no? Harás el ridículo. Entonces, claro, el miedo al ridículo estaba asociado a, si hago el ridículo, me van a sacar de aquí, ¿no? Y si me sacan de aquí, el tema es, yo conmigo me siento débil, necesito apoyarme en alguien para no sentirme débil. Si yo hago el ridículo y no estoy con alguien, no tengo este apoyo en quien sostenerme, me voy a sentir débil. Por lo tanto, si yo me junto con gente que me apoya porque es fuerte, ya no seré débil y entonces el miedo máximo es hacer el ridículo porque perderé el apoyo de los fuertes, ¿no? Bueno, etcétera. Todas estas historias que nos vamos montando. El ego protege, efectivamente, pero no cuida, y ese es el problema. Es como es una coraza, es un guerrero, yo a veces lo comparo con un castillo, ¿no? Y con la fortaleza, el foso, los arqueros, todo esto es el ego. Pero mi vulnerabilidad sigue allí, solita, en medio del castillo, deseando pues tener compañía, jugar, disfrutar, viajar, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Encontrar un sentido en la vida, pero el ego es como que nos va diciendo, no, tú calla, yo ya me ocupo, ya. Y en ese ocuparme nos vamos aislando y nos vamos desconectando cada vez más de nosotros mismos y eso empieza a dar todas las problemáticas, ¿no?, que vemos seguro en nuestros coaches y en nosotros mismos. Por lo tanto, ¿desde dónde se trabajan las heridas?, preguntáis. Desde esta exploración de ir bajando en profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Avanzamos. Diríamos que para que se entienda también mejor, ¿no? Hay una etapa prepersonal donde está la esencia en potencial, la persona no se conoce y por lo tanto no se puede amar porque no se ve a sí misma y por lo tanto no puede escoger, es pura espontaneidad, pero nada más. Esta sería la etapa de bebé. A veces se dice volver a la inocencia del niño. Bueno, no es este el estado que buscamos. El estado que buscamos es el de sabiduría, no el de el no saber, no el de no conciencia. A partir de ahí se genera el ego, como ya hemos visto antes, donde hay confusión, me pongo unas gafas que ya lo tiñen todo de un color determinado, no hay libertad para ser, tengo que ser determinada cosa y desde ahí creo que me irá bien en la vida, etcétera, etcétera. Entonces, desde aquí o hasta aquí es este camino que sí o sí hemos de hacer. Es nuestra forma de supervivencia humana, es como nos adaptamos al mundo en el que caemos, ¿no? Y lo que nos interesa, especialmente en coaching esencial, y yo diría que es desde nuestro punto de vista, ¿no?, de la esencialidad, es la clave para poder ir a este potencial realmente y poder generar vidas, facilitar, ¿no?, acompañar que el coachee pueda tener una vida más plena y con más sentido y menos problemática, bueno, ¿no?, todo eso por lo que estamos los coaches, se trataría de ayudarle a pasar a esta etapa, ¿no?, postpersonal, donde ya hay más consciencia de este ego, donde lo empiezo a conocer, me empiezo a amar, dejo de exigirme y hay cierta libertad para ser hasta que podamos, ¿no?, poco a poco entrar en la fase transpersonal, donde la persona está en contacto con su sabiduría y con su libertad realmente para ser. Es posible que en el proceso con nosotros no llegue a esta fase, ¿no?, pero, y que además le lleve toda la vida o varias, ¿no?, depende de lo que queráis creer. Pero lo que es muy importante para nosotros es acompañarle, por lo menos del personal al pospersonal, y no engordar más al ego. Este es el problema que creo que muchas veces tienen ciertas intervenciones en coaching, ¿no?, que desde este mundo moderno, pragmático, resolutivo, la necesidad del coach de cobrar, ¿no?, una cierta confusión también en el rol o en lo que nos piden o qué sé yo, o desde nuestra propia mirada, ¿no?, que todavía no ha trascendido demasiado al ego, no está demasiado en lo pospersonal, pues compramos, ¿no?, las películas del coachee desde su ego y le ayudamos
a seguir incrementándolo, lo cual, bueno, en algún momento le servirá para decir basta, ¿no? Pero, vamos, entiendo que aunque al final le sirva, no es esta nuestra función, porque esta función ya la tiene en el propio mundo, ¿no? Con las hostias que se va dando aquí y allá, ¿no? No le hacemos falta a nosotros, en principio, para seguir engordando al ego. Por lo tanto, de esta etapa primera, ¿no? Donde se llega al ego por el dolor, por el miedo, la persona entra o puede entrar, ¿no? En este juicio, en este perfeccionismo, que le lleva a hacer este crecimiento hacia un ser mejor, esto, ser, no querer ser no sé, de no sé qué manera, sacar formas que considera que están mal, a través de unos valores y de unas creencias, considerando que hay que ser así, no asá, y buscando esta perfección. Claro, esto sigue siendo problemático hasta que no se llega, la persona no entiende que la puerta tiene más que ver con el perfeccionamiento o con el amor, porque mientras se sigue estando en el juicio, sigues estando en el mundo del ego, no es posible salir de ahí, hasta que no entras en la siguiente etapa, ¿no? Y es lo que los griegos, ¿no? También, que eran muy listos, decían, ¿no? Que el maestro lo que hacía era acompañar al discípulo de estulto a sabio, es decir, de la persona que no se conoce y por lo tanto no se ama a alguien que se ama, pero como la persona en principio no puede amarse porque no se ve, necesita de otro para que le facilite este proceso de verse y de amarse. Esto es lo que entendemos que es la función sobre todo del coach esencial, ¿no? Del coach. En la webinar de mañana, que hablaremos del lado femenino, ¿no? De este amar, etcétera, etcétera, entraremos un poquito más en esto. Pero bueno, ese sería, ¿no? El proceso del coaching y cómo nosotros, teniéndolo claro, le podemos acompañar en una dirección que le sea realmente sana y llevarlo, ¿no? Hacia este potencial que decíamos, ¿no? Y no enredarle más. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna cosa? ¿Vais viendo lo que es esta mirada, esta intervención, esta profundidad, cómo entendemos el potencial, cómo entendemos el talento, cómo entendemos el ego? Dice Clara, una vez toma conciencia de su ego y lo acepta, deja paso a su ser esencial, es decir, no se protege porque no tiene miedo a ser como es. Cuando toma conciencia de su ego y de los enredos que le genera y empieza a hacer menos caso a su crítico interior y empieza a entender, ¿no? Empieza a reconocer, como en el caso que ponía antes, ¿no? Esta trampa, eso hace, y ahí es donde le tenemos que acompañar, que en lugar de juzgarse y decirse qué mierda soy, ¿no? Es ayudarle a entender que no pasa nada, que esto es así, que así es el proceso, que nos pasa a todos, ¿no? Y que es lo natural y que ha tenido su función y que ahora de lo que se trata es de con las herramientas que ahora tiene como adulto, pues de construir otra cosa, ¿no? Que le sirva más y que no le enrede tanto y que tiene las herramientas. Entonces ayudarle a empezar a integrar polaridad, a poder escuchar, ¿no? Qué es lo que cuesta que entre ahí y cómo ir soltando eso. Lo veremos un poco más, sobre todo mañana. Por lo tanto, lo importante efectivamente es ir descubriendo al ego y más que desnudarlo, como dice Gabriel, ¿no? Muchas veces se habla de desvelar, es sacar velos de confusión para llegar a la verdad. La verdad que tiene que ver con esta no confusión, este salir de la ignorancia fundamental, ¿no? Que dirían los budistas, que tiene que ver con darnos cuenta realmente de quiénes somos y no hacernos tanto caso desde nuestros egos, que es lo que hemos interiorizado a través del otro y de su mirada sesgada y con nuestros pequeños recursos de bebé, ¿no? Por así decir. Entonces es
pasar de este ego a este ser consciente, ¿no? Aquí está puesto desde el otro lado, ¿no? Porque en realidad ya somos ser consciente y eso queda tapado por el ego, ¿no? De poder vivir en presencia a perdernos en un pasado o en un futuro. Por ejemplo, en coaching a veces se habla, ¿no? Se dice de futuro, ¿no? Que la diferencia está en que estamos en el presente y en el futuro y no en el pasado. Yo creo que esto es un juego de más de lo mismo. O sea, solo hay presente. El pasado y el futuro son invenciones. El pasado es lo que hoy aquí tenemos colocado en nuestra mente como algo que nos sucedió, pero evidentemente está aquí ahora y es evocado aquí ahora y es recordado aquí ahora como con todos los ingredientes que le hemos ido añadiendo, ¿no? Y el futuro es una invención, una proyección que hacemos, una expectativa, un deseo, etcétera, ¿no? Observa el diálogo mental y en cambio en el ego se identifica con este diálogo. Entonces, cuando a veces en coaching se habla del observador, es importante que tengamos en cuenta que ha de ser un observador no desde el ego, porque en el ego también hay la posibilidad de ser un observador. Y este observador busca la objetividad, es crítico, intenta entenderlo todo, analiza. No es este el observador del ser esencial. El observador del ser esencial es un espacio de nada, es un espacio donde simplemente uno está colocado y ve, nada más, ve sin juicio, ve sin lucha, ve sin exigencia. Todos hemos vivido este espacio alguna vez, ¿no? Y se trata de poder irlo ampliando cada vez más, ¿no? En el ser esencial se asume la responsabilidad, no se lucha contra ella, no se siente miedo, por lo tanto no se defiende o ataca, se está desde la paz interior y no desde el conflicto o el drama, se está desde la satisfacción, sosteniendo incluso un deseo insatisfecho, en lugar de buscar llenar el deseo y la carencia, que es lo que está impelido, el ego, para poder tapar la herida. La herida es este vacío, por lo tanto el ego se especializa en poder conseguir satisfacer desde determinado valor, etcétera, etcétera, eso que considera, por lo tanto, valioso para que poder tapar ese vacío, ¿no? Pero ese vacío no hay forma de taparlo, ya lo sabemos, ¿no? Es un desgaste inmenso de energía. Está atento al interior y no al exterior, por lo tanto, fluye en lugar de controlar, sabe que no hay, sabe desde la sensación, no hay muchas etiquetas en el ser esencial. En lugar de estar separado, conoce esta única verdad en lugar de que hay una verdad única, propia, es distinto. Acepta en lugar de resistirse. Lo que pasa es que el ego entiende la aceptación como la resignación o el tirar la toalla o el ser débil. O sea, le parece que si acepta no va a luchar, está en la lucha por conseguir esa satisfacción de no sé qué, para evitar el dolor, porque se cree lo que nos contamos de que si no tengo esto seré infeliz, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este bucle en el que entramos. Pues lo que hacemos en coaching esencial, ¿no? La mirada esencial tiene que ver con estar muy atentos, saber leer muy bien todo esto para ayudar a desenredar al coachee y que no siga dándole vueltas a todo esto, ayudarle a salir de este espacio. Por lo tanto, la esencia es algo así como lo que puedo dejar de ser, la esencia, el potencial, ¿no? Lo que puedo dejar de ser, lo que no acepto que soy, lo que no sé que soy, pero en realidad es todo lo que ya soy, mi sabiduría interior, mi esencia, pero que no estoy siendo. Estoy siendo solo esa pequeña parte que es el ego. Entonces, cuando hablamos de potencial, para nosotros estamos hablando de cosas así, y por lo tanto es ir a ver la polaridad, ir a ver lo que no me estoy permitiendo, desde qué juicio no me lo permito, cuál es el peligro que hay, qué miedo hay ahí debajo, cómo lo vamos desactivando, cómo le vamos quitando la sábana a todo esto para que la persona se dé cuenta de que, al contrario, más siga por aquí, peor le va. Y por lo tanto,
pueda tener el coraje desde el no juicio y desde el amarse y aceptarse para poder empezar a hacer un camino en otra dirección. Eso sería un poco lo que buscamos, ¿no? Porque para nosotros la esencia es la potencialidad de todos nuestros recursos, ¿no? Es donde está todo lo que podemos ser. Y eso implica, como decíamos, despertar el potencial una vez, ¿no?, estas identificaciones inconscientes que nos deforman la realidad a nosotros mismos, al otro, y nos limitan, se van disolviendo. Cada vez vemos las cosas con más claridad y más precisión, ¿no? Estamos en esta posición que decíamos del yo consciente, del director de orquesta, que es con esta posición que vamos cada vez, ¿no?, intentando consolidar más en el coaching para que pueda realmente dirigirse a sí mismo con sabiduría, ¿no? Y no ir andando reaccionar, ¿no? Y no ir reaccionando de aquí para allá según los estímulos externos, siempre con la carencia y la necesidad de que las cosas sean de determinada manera para no ir sufriendo, ¿no? Como diría Krishnamurti, ¿no?, pensamos lo mismo, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Los coaches, ¿no?, suelen, todos en general, ¿no?, solemos tener miedo, como este caso que os decía, ¿no?, a ser rechazados, a ser expulsados, a quedarnos sin apoyo, a estar solos, a que me despidan, a quedarme sin recursos, a todo lo que queramos. El tema es a qué precio y bajo qué miedos, ¿no? O sea, de todos estos miedos, ¿cuántos realmente son peligros reales? ¿Y cuántos son fantasmas? ¿Cómo podemos ayudarle a que deshaga sus fantasmas y que en cualquier caso, en una situación de peligro real, pueda confrontarse con ella desde la sabiduría y la serenidad, no desde el miedo, el estrés, la ansiedad, la depresión y un montón de cosas más que le van a impedir poder tomar las mejores decisiones y las mejores acciones, ¿no?, en cada situación. Así que facilitamos este desaprendizaje, el romper límites, el desarrollo de la polaridad muy especialmente, y este camino hacia este ser esencial, ¿no?, hacia la autenticidad, para facilitar este despertar, ¿no?, este salir de este automático, inconsciente, este hábito, ¿no?, que en su día montamos con escasos años de edad y que realmente no le está sirviendo, porque si no, lo más probable es que no viniese a coaching, ¿no? Y todo ello, como recordemos, la llave es el amar. Y esa es una posición importante del coach, en la que trabajamos muchísimo en nuestra formación, porque para nosotros, pues es eso, es la llave, la ignorancia sabia y el amar, el cómo poder estar en un espacio realmente de amor, de compasión, de no juicio, de aceptación incondicional, de legitimar, sea lo que surja, sea lo que traiga el coaching, sin proyectarme, sin identificarme, sin juzgarlo, sin colocar mi ego, en definitiva, ¿no? Estar en un espacio todo lo máximo que podamos separados del ego, a pesar de que obviamente estamos donde estamos y el ego se nos cuela, pero bueno, más conscientes somos de eso, mejor, ¿no? Por eso para nosotros el trabajo fundamental tiene que ver con el desarrollo de las metacompetencias del coach, el coach esencial, ¿no?, que es donde el coach se puede trabajar también con más profundidad. ¿Hasta aquí se va viendo? ¿Alguna duda? Disculpa, Cris. Eva tiene una pregunta. ¿Cómo se desarrolla la polaridad? Sobre todo con lo que estamos diciendo. Además hay herramientas específicas, ¿no? Nosotros trabajamos con Eneagrama, que facilita este desarrollo, sobre todo la ley del 3 de Eneagrama Sufir, da muchas pistas. También Voice Dialogue, psicología de los yoes, la sombra junguiana, ¿no?, y cómo abrazarla, hay ejercicios, herramientas, el Core Quadrant, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero en definitiva,
la cuestión de fondo es que el propio coach no caiga, ¿no?, en el cuento del coachee y podamos traer luz a que eso que nos está permitiendo hacer o ser es justamente la salida al dilema, ¿no? Y que en dosis homeopáticas, obviamente, porque no es irse de un extremo a otro, lo cual no sirve y muchas veces nos llegan así, ¿no?, y están enredados, pero en dosis homeopáticas es la manera en que puede empezar a permitirse ser eso que no se permite y por lo tanto ahí está el acceso al potencial y está el acceso a esta libertad para ser, ¿no? En la medida en que deja de hacer más de lo mismo, que ya ve que desde esta rigidez no le está funcionando, y para hacerlo tiene que poder reconocer toda esta dinámica y además, como decíamos, tiene que poder salir de su miedo. Y ese miedo que es normalmente inconsciente, irracional, etcétera, etcétera, lo vamos desvelando en la medida en que vamos sanando la herida, ¿no? En esa medida el ego se afloja y le permite empezar a abrazar la polaridad o la sombra. Esther dice, tengo una duda, Cris, me está encantando, tienes una voz preciosa, gracias. El tema de la verdad me resuena, la verdad no está sometida a un juicio y a unas creencias y por lo tanto puede ser interpretativo como el mundo. Cuando dices que puede ser interpretativo como el mundo, ¿a qué te refieres, Esther? De nada, Eva. ¿La verdad puede ser interpretativa, quieres decir? Vale. Bueno, depende aquí de dónde situemos la verdad, en qué nivel de conciencia, porque definiciones de verdad o distinciones sobre la verdad hay muchas, ¿no? Si es una verdad científica, demostrable, etcétera, no ese es el tema. Efectivamente puede haber muchas verdades, muchas miradas, muchas perspectivas en este sentido, ¿no? Creo que te estás refiriendo a la idea de verdad como lo que uno entiende como verdad desde su perspectiva. Vivimos en mundos interpretativos, es obvio, ¿no? Y por lo tanto no hay verdades aquí. Pero cuando yo hablo de verdad, sobre todo en coaching, me interesa mucho el concepto de aletheia, de verdad como aletheia, de verdad en términos de sacar, de desvelar, de hacer emerger, en términos socráticos, que es para eso somos coaches, ¿no? Tiene mucho que ver con la mayéutica socrática, ¿no?, que diría que es una de las cosas que nos caracterizan especialmente y nos distinguen de otras formas de intervención, pues este desvelar verdad, ¿no?, desvelar conocimiento, desvelar sabiduría, es decir, sacar los velos de la confusión, de la ignorancia, de las interpretaciones alejadas de la realidad. Claro, aquí tenemos discurso para rato, nosotros tenemos formaciones sobre filosofía, para coaches, etcétera, donde precisamente revisamos muchas de estas cosas, ¿no? Y cómo aquí en Occidente pues nos hemos contado cuentos y en realidad hay muchas otras posibilidades, ¿no?, de ver la cosa que sean más cercanas al ser, a lo que es. En este caso nos interesa mucho que la persona pueda acercarse o pueda desvelar verdad respecto a su ser, de forma que desde este ser más completo, más verdadero, más auténtico, más real, menos ficticio, menos falso, que sería el ego, pueda contemplar también el mundo con menos velos, ¿no?, sin tanto juicio y sobre todo sin tanto prejuicio. Ana dice, recomiendo el curso de sabiduría milenaria. Sí, es potente este curso que tenemos aquí. Gracias. Bien, en cualquier caso, estamos hablando de esta acepción de verdad. Por lo tanto, el trabajo básico es cómo facilitamos esta conexión con el ser esencial, mirando un poco todos estos aspectos, y cómo vamos al mismo tiempo disminuyendo el bloqueo al ser esencial. Y todo ello, la llave, recordemos que es el amar. Nuestro amar, que como diría, ¿no?, este maestro que facilita, ¿no?, salir de estulto a sabio,
¿no?, al discípulo. En este caso es este amar nuestro que facilita que la persona pueda empezar a amarse. Y esa es una posición de responsabilidad, ¿no? Por eso la primera core competence de la ICF es la ética, por supuesto. Y la generación de confianza e intimidad, o sea, van de la mano, ¿no? Y son las primeras, sin esa no avanzamos en el proceso, ¿no? Bien, avanzo y estábamos aquí. Entonces recordemos, desde el amar, desde la confianza, es donde la persona puede entrar en contacto con su autenticidad, con su sabiduría, con su talento, entendiendo talento como ese ego, que es lo que más, diríamos, por la mano tenemos, ¿no? Lo que estamos más acostumbrados a usar, lo que más dominamos, ¿no? Pero en lugar de convertirse en la trampa, se convierta en el talento. Y desde ahí estar en el mundo es otra cosa. Eso es el trabajo que vamos haciendo, ¿no?, en coaching esencial. Talento. Talento, me pide Silvia, ¿no?, si puedo definir talento. Talento sería eso, ¿no? Sería eso que como de forma natural, sin esfuerzo, me sale. Que no necesariamente ha de coincidir con la pasión. Aquí tendríamos que darle otra vuelta más. La pasión tendrá que ver con esa conexión con lo esencial, con la vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, si el talento está alineado con eso, ya está, la persona despega absolutamente, ¿no? Pero en cualquier caso, el ego se transforma en el talento, es decir, eso que yo tengo como automático, que no me cuesta esfuerzo. Por ejemplo, si yo soy alguien muy responsable, tengo un ego basado en la responsabilidad que está tapando, qué sé yo, la herida, pues qué sé yo, incluso de autoestima, ¿no? Si soy responsable, si ayudo a los demás, si me comprometo, si no sé qué, me querrán, por ejemplo, ¿no? Claro, dame una responsabilidad, dame ¿no?, algo en lo que yo pueda ayudar, ¿no?, en estos términos, responsabilidad, porque se podría ver desde otros sitios, ¿no?, desde otras miradas, pero en estos términos, ¿no?, a mí me es fácil, o sea, me he entrenado mucho, llevo desde los 2 años poniendo el ojo a ver a quién le puedo ayudar, quién tiene un problema, a quién le puedo yo hacer falta y me sale solo. En cambio, otra persona no sabe cómo abordarlo, no sabe cómo decirlo, no sabe, tiene problemas con los límites, no sé, lo tiene difícil, ¿no?, porque no es su talento. En cambio, el talento es eso que nos sale de forma casi automática, ¿no? Se nos da bien hacer eso. Y bueno, podría haber otras acepciones, ¿no? Pero mirado desde aquí, ¿no?, desde esta construcción más psicológica, si queremos, el talento tiene que ver con esto, ¿no?, cuando el ego deja de ser ego y se convierte en un instrumento más, nosotros no somos el ego, sino que tenemos un ego. Cuando eso nos empezamos a dar cuenta y nos empezamos a desidentificar de él, se convierte en un instrumento más de nuestra esencia, ¿no? Forma parte de nuestra esencia. Pero es un instrumento, diríamos, con mucha... que está en una posición especial, ¿no? Y esta posición especial es la que nosotros, cuando necesitemos este instrumento en un momento dado, vamos a brillar seguro, porque lo dominamos mucho, ¿no? Pero vamos a brillar en la medida en que lo utilicemos de manera adecuada, en el momento adecuado y en la medida justa. Cuando está desde el ego, eso no sucede. Lo que sucede es que tengo que ser así, sí o sí, porque si no, me entra el miedo, estoy inseguro, me veo obligado, estoy reaccionando desde ahí. Mientras que cuando lo hemos trascendido y lo hemos recolocado en su sitio, lo tengo a mi disposición para utilizarlo en la medida en que yo decida utilizarlo, no cuando él decida utilizarme a mí constantemente. Por lo tanto, la gracia está en poder escuchar todas esas energías, todas esas voces, todo nuestro ser, sin juicio, armonizándolo. Tampoco nosotros hablamos de coherencia. Para nosotros, quien quiere coherencia es la mente, es el ego, es esta estructura que necesita que todo cuadre para sostener esa imagen que tenemos que dar de nosotros mismos.
Sin embargo, armonizar tiene que ver pues, con esta idea de dirección de orquesta, ¿no? Donde cada instrumento es cada instrumento, va a sonar como suene, no hay ningún problema, no queremos que el piano suene a violín ni viceversa, y necesitamos esta riqueza, esta diversidad interior, que es el reflejo luego de la diversidad exterior, y lo que nos interesa es este director bien colocado que pueda armonizar, leer bien las partituras, escoger a los instrumentos adecuados en cada momento y armónicamente ¿no? tocar con los instrumentos para que suene la partitura como tenga que sonar, ¿no? Bien, estas cositas las hemos comentado. A mí hay una frase que me gustaba mucho, ¿no? de Whitmore, que es: los coaches han de tener el coraje de aceptar la grandeza de ser intermediarios del futuro, ¿sí? Para mí esto es clave, esta es nuestra máxima responsabilidad, por así decirlo, ¿no? O sea, no ir a más de lo mismo, no seguir engordando a los egos, no seguir generando estulticia, neurosis, desde las demandas de los egos. Para nosotros una cosa muy importante es cuando establecemos el foco de trabajo, que no el objetivo, tampoco hablamos de objetivos, cuando establecemos el foco de trabajo, desde la demanda del coachee, exploramos bien esa demanda. Si es una demanda de ego y cómo eso se transforma en una demanda que le sea sana al coachee y que sea de coaching, ¿no? Por otro lado, por lo tanto, no nos creemos o no aceptamos directamente, ¿no? Una demanda, yo qué sé, pues quiero ser, yo qué sé, el que mande más en mi empresa, no sé, ¿no? O eso, o tengo una persona conflictiva en el equipo y quiero resolver el conflicto y que me ayude a saber cómo hago con este personaje que tengo ahí para que no sea conflictivo, no sé, cosas por el estilo, ¿no? Claro que tiene un problema, claro que hay un conflicto, pero la pregunta es, ¿y tú, de ti, qué crees que puedes trabajar? ¿Qué parte de responsabilidad hay en ti de todo esto que quieras traer a coaching para que trabajemos, ¿no? En esa idea de este ser esencial que se compromete y se responsabiliza y se mira hacia sí dentro, hacia sí mismo y no hacia afuera, ¿no? Vamos a ir buscando constantemente este espacio en la medida en que el coachee lo permita, podamos, se acuerde, se esté de acuerdo, ¿no? Etcétera, 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 por supuesto, sin colocar nunca agenda ni decidir nosotros lo que ha de hacer o dejar de hacer o cómo ha de ser o nada por el estilo, faltaría más, ¿eh? Por lo tanto, recordemos, la posición de ignorancia sabia y de amor es básica en la posición del coach. Ya lo hemos comentado, por lo tanto, la idea es no engordar al ego, sino facilitar el trascenderlo para ir a encontrar este verdadero potencial. Bien, me voy a saltar algunas cositas de momento, porque ya las hemos comentado. Y la idea de sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, es esta integración. Voy rápido aquí porque lo hablaremos también más mañana y por tiempo, porque nos quedan 15 minutos y porque además tendréis el PDF, no os preocupéis. Pero la idea es esta integración entre la razón y la intuición, entre el mundo teórico y lo experiencial, ¿no? Los seres humanos vivimos en mundos teóricos, abstractos, mentales, pero vivimos en un mundo real, ¿no? Empírico, donde vivimos experiencias, ¿no? Donde suceden las cosas. Entonces, estamos acostumbrados en este mundo moderno, ¿no? a la bajada, ¿no? a esta vía deductiva donde desde lo que nosotros creemos y pensamos decidimos que el mundo ha de ser así. Es el mundo de las expectativas, es el mundo de los objetivos, es el mundo yang, es el mundo masculino, lineal, causa-efecto, donde yo pienso esto y ha de ocurrir esto en el mundo. Y por lo tanto, fuerzo de alguna forma al mundo, ¿no? Hay idea de control, hay idea de que el mundo me tiene que satisfacer eso que, o adecuarse a eso que yo pienso del mundo, ¿no? Y del otro y de mí, porque yo estoy en el mundo también, ¿no?
Sin embargo, la parte más importante para nosotros, ¿no? O por lo menos la puerta de entrada, es la otra, es la vía inductiva. Es donde empezamos a trabajar en coaching, es donde escuchamos el relato significativo, donde hacemos emerger conocimiento desde este sé sin saber que sé, ¿no? Como el caso que os comentaba antes de esta chica. De manera que desde esta intuición, desde desde este espacio, ¿no? Donde todavía no hay lenguaje, cómo hacemos emerger ese conocimiento, cómo desvelamos esa verdad, ¿no? Para formalizarlo y a partir de ahí entonces podremos hacer la bajada. Esto, si lo vemos, lo tenemos desarrollado también, ¿no? Con las core competencies y con las fases de un proceso de coaching, veríais enseguida, ¿no? Como la lógica que tiene todo esto y cómo en realidad, ¿no? Se funciona, o el coaching es mucho más potente dependiendo de cómo nos movemos aquí, ¿no? En cualquier caso, lo que nos interesa otra vez es esta armonía, esta completitud, ¿no? El movernos en los dos ámbitos, ¿no? En el cuerpo calloso, que es lo que une en realidad y donde está la creatividad, ¿no? Y a esto es a lo que le llamamos sabiduría. O sea, cuando trabajamos con el coaching, estamos pendientes de ir desarrollando, de que el coachee vaya en esta dirección y no en la dirección de engordar a su ego, sino en la dirección de hacer crecer la sabiduría, ¿no? La armonía, la integración, de qué adolece, qué parece que tiene que, qué polaridad tiene que incluir para ser más armónico, para sentirse más integrado, ¿no? Para que no haya tanta disonancia interior. Desde lo sano, porque el ego también sabe trabajar con la disonancia cognitiva, pero lo hace a lo bestia, ¿no? Si no cuadra algo, pues lo elimina, ¿no? Por ejemplo. Entonces no se trata de eso. Bien, ya lo hemos comentado, nosotros trabajamos en este tercer nivel de profundidad, más allá de lo conductual, más allá de lo transformacional. Por eso, ¿no? En el título de la conferencia hablábamos de este coaching de profundidad, que ahora seguramente podéis entender mejor, ¿no? Con todo lo que hemos comentado. Así que acompañamos este proceso de ser. Esta es la idea, pasar del ego a la esencia. Para ello, pues tenemos determinados instrumentos, modelos, ¿no? Que ayudan a poder poner bien el foco, ¿no? A mantenernos alineados para realmente no perdernos en el coaching y poderle servir de inspiración, ¿no? De acompañarle a poder encontrar en sí mismo el camino para poder estar en contacto con su propia sabiduría a través de distintos pasos, ¿no? Aquí tenéis el cuadro que os decía antes, ¿no? Del esquema de sabiduría, donde vamos resaltando, ¿no? Las fases que tenemos, ¿no? Del desarrollo del proceso con las core competences de la ICF, de forma que podamos ir desde el acuerdo y el foco de trabajo, ¿no? con las competencias, sobre todo 1 y 2, a ir generando conciencia, ¿no? Que se daría ya en la unión, la formalización, ¿no? En el poner conciencia, lenguaje, a toda esa subida intuitiva para, una vez está hecho esto y no antes, empezar a bajar y fijar en la acción nuevas posibilidades, ¿no? Metaresultados que llamamos nosotros, o ICF también lo llama resultados extraordinarios, que están, por supuesto, fuera del espacio del ego, porque el espacio del ego nos es conocido, familiar, es nuestra zona de confort, por así decirlo. Para eso utilizamos distintas herramientas, las leyes de Enneagrama, como decía, el Voice Dialogue, la meditación budista, no el mindfulness, aquí tenemos otra distinción. El mindfulness es una pequeñísima parte de la meditación shamatha
que aquí en Occidente ha entrado muy bien porque es la pastilla rápida, ¿no?, para calmar la mente y desestresarnos, pero claro, a nosotros no nos interesa esto, nos interesa el generar realmente conciencia y hacer este camino del ego a la esencia. Por lo tanto, nos interesa el mindfulness, es una parte de shamatha. Shamatha es la calma mental, que es el paso necesario para luego poder entrar en meditación vipassana y deshacer todos estos líos que llevamos. De hecho, si os fijáis en el de sabiduría, hay distintos cruces con distintos modelos. Por ejemplo, si os fijáis, aquí tendríamos la meditación vipassana, aquí la shamatha, esto es Binah de Cábala, ¿no? Aquí tendríamos la inteligencia más organizativa, lógica, y Jochma, la inteligencia más desde la intuición, pero la suma, la integración de las dos nos da en Cábala, ¿no?, Sehel, que es este nivel superior, ¿no?, de conocimiento. Al mismo tiempo Sunyata, ¿no?, que es la vacuidad, donde salimos de la dualidad, salimos de ¿no?, del colocarle al mundo cosas que no son, bueno, etcétera, etcétera. Veis que es un modelo que nos sirve un poco de pauta y de guía para poder acompañar bien el proceso que decíamos, ¿no?, del ego a la esencia y no perdernos por ahí en el camino. Bueno, esto lo voy a dejar porque solo os lo quiero plantear, no voy a entrar demasiado en ello. Hay aspectos que ya hemos comentado, mayéutica, aletheia, etcétera, ¿no? Esto, si queréis profundizar un poquito más, lo tenéis en el artículo El arte de preguntar, que también está en la web, en recursos, en artículos. Pues el arte de preguntar tiene que ver con todo esto. Lo explico en más detalle. Aparte, obviamente, en la formación que hacemos, esta parte es una parte fundamental, ¿no?, donde ya vamos entrando de lleno en la tecnología, por así decir, del coach. Esto lo hemos comentado también y recordemos que trabajamos para todo ello, ¿no?, para tener esta profundidad. Nos interesa mucho el ser del coach, trabajamos constantemente con el ser del coach porque es desde allí donde vamos a trabajar con el coachee. La tecnología, al fin y al cabo, no es demasiado complicada, ya sabemos, ¿no? Lo complicado es desde dónde estoy como coach, para darme cuenta y poder aplicar bien toda la tecnología o las herramientas que puedo aplicar como coach. Eso es lo complejo, ¿no? En cualquier caso, tenemos 10: autenticidad, presencia, plasticidad, nadiedad, esa calidad de ser nadie, de salir del ego, ternura, compasión, humildad, sabiduría como ignorancia sabia, espiritualidad, desde esta totalidad, trascender al yo, y la parresía como comunicación franca, desde el corazón, desde la ética. Bien. Esto lo habíamos visto hasta aquí, pero ahora añadimos cómo sería el ir moviéndose en estos distintos niveles de intervención desde la pregunta. Aquí estamos uniendo distintos esquemas o modelos, como podéis ver, donde al final lo que nos interesa es darnos cuenta de que primero hay una primera fase donde vamos de lo competencial a la profundidad, y en la medida en que podemos ir bajando es cuando podemos ir subiendo. Por lo tanto, no podemos saltarnos los pasos, es decir, no podemos pretender un cambio de conducta real, sostenible, profunda, si no hemos bajado a lo esencial. Bajado en términos por lo menos de validar que está alineado, porque si no está alineado, si lo que yo hago no se sostiene con lo que creo, o incluso aunque crea algo, como era el caso que os ponía antes, ¿no?, este ejemplo, no tengo a mi disposición la posibilidad de ser eso, el ser que sostiene eso, ese instrumento, se va a caer la conducta, ¿no?, que es lo que decíamos. La persona en este caso entendía que debía hablar, sabe perfectamente cómo intervenir, además es directiva, lleva equipos, todo lo que queráis, ¿no? Entiende, cree, ¿no?, que efectivamente le conviene
poder ser más visible, poder dar su opinión, poder poner límites, etcétera, etcétera, pero cuando va a hacerlo se bloquea, emocionalmente se bloquea. No está a su disposición este ser más... ella le ponía el nombre... no es despreocupado, le ponía otra etiqueta, pero un ser que no le importa tanto la opinión del otro en términos de que no le desvaloriza, ¿no? Este ser más independiente, más libre, hablaba de libertad también, ¿no? Bueno, pues eso no surgía, no se lo acababa de permitir, ¿no? Entonces hay que hacer todo un trabajo ahí para que luego lo que ya sabe, lo que ya cree y lo que teóricamente, ¿no? A lo que teóricamente da valor, realmente pueda ser sostenible. De hecho, lo que estamos viendo muchas veces cuando hablamos de, ¿no? Se ven estas incoherencias y por eso a veces se habla de coherencia, es cómo hay esta dualidad, ¿no? Como cuando está en el piano pasan unas cosas, pero cuando aparece el violín pasan otras. Y entonces la persona siempre anda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Violín o piano? ¿Éxito o fracaso? ¿Pongo límites o no los pongo? Claro, esto es la gran trampa. Ahí la ley del 3 de Enneagrama Sufí nos va muy bien, ¿no? Para trascenderlo, porque se trata de generar otro nivel de conciencia. Por ejemplo, decíamos, ¿no? Entre éxito y fracaso, experiencia, donde esta dualidad se disuelve. De eso se trata, para facilitar que emerja ese potencial. Bien, aquí tenemos algunas preguntas relacionadas con todos estos niveles de intervención. Y todos somos aprendices de sabio, nosotros, los coachees, no hay otra. Y en cualquier caso, pues no te creas nada de lo que he dicho, como siempre termino, para los que me conocéis, con esta frase, porque en cualquier caso lo importante es experimentarlo, es vivirlo. Las cosas que os hayan resonado o que os hayan hecho cuestionar algo o que desconocéis todavía o que queréis confirmar, ¿no? Afirmaros en vuestra posición y esto os sirve para decir, hey, ¿qué pasa aquí? ¿No? A ver, no, lo que yo creo realmente, ¿no? Lo que yo sé me sirve más, ¿no? Pues estupendo. Vividlo, experimentadlo y facilitad que eso, ¿no? Genere un nuevo aprendizaje, pues en la dirección que sea. Así que muchas gracias. Aquí os dejo los datos para poder consultar cositas. Tenéis también las próximas webinars que hacemos por si queréis revisar algo. Estamos en tiempo, no sé si queréis, yo por mí, 5 minutillos o 10 más, no me importa, para cualquier cosa que queráis ahora, o si es muy compleja, pues también me podéis enviar un mail o lo que sea, ¿no? Dice Idalia, namaste, namaste. Cris, un regalo de webinar, gracias, namaste. ¿Algo que queráis comentar? Cris, ¿tu coaching esencial forma parte de la psicología transpersonal? Bueno, no forma parte, pero bebemos, es una de las fuentes, la psicología transpersonal. De hecho, el Consejo General de Psicólogos de España nos reconoció como una de las aportaciones más relevantes de la psicología al coaching, en una tabla, ¿no? Donde estaban pues aportaciones de Wilber, de Seligman, de Freud, etcétera, etcétera, y a nosotros nos colocaron en la columna, ¿no? De la psicología transpersonal. Aquí Silvina te dice, admirable Cris, totalmente riquísima la conversación, espectacular. Jessica, me ha encantado, muchas gracias. Lourdes, muchas gracias. Ana también, gracias por tu sabiduría. Vale. También, bueno, maravilloso, me ha encantado, admirable, gracias, gracias, me alegra que os guste y que os sea útil. Luego también veo que aquí hay alguien que dice, a ver, que se me está escapando, que si se puede tener la grabación. Bueno, no lo sé, vamos a mirarlo. En cualquier caso, lo que seguro que podréis tener es el PDF.
Una delicia escucharte, gracias de verdad, felicidades. Gracias por tu compartir, te dice María Luisa. Un auténtico placer oírte. Gente desde Ecuador, qué bien. Sí. No sé qué hora debe ser allí, pero... Desde Venezuela, Tania desde Venezuela también te da las gracias. Silvina, sí. Silvina, Soraya, Nuria Roch. Felicitats. Nuria. Bueno, y también he visto que estaba Ana, Umbría, hola Ana, y bueno, un montón de coaches, ¿no? Y de alumnos y conocidos y que están por aquí por el instituto, me alegro mucho. Silvina quiere viajar desde Argentina para tomar todos tus cursos. Muy bien, estupendo. Aquí estamos. También hay mucho virtual, ¿eh? Entonces a lo mejor te ahorras algún viajillo, pero bueno, si la excusa es esa para venirte, pues también está bien. Pilar. Nada más bonita el coaching, gracias. Gracias por tu generosidad. Bueno, 7 horas menos en Soraya, no sé dónde, pero vale. Muy bien. El PDF lo enviaremos, ya veremos si lo cargamos en algún sitio, lo descargáis, que es probablemente, porque acaba pesando todo mucho, y lo centralizaremos. De alguna forma no os preocupéis que os avisamos. Sobre todo, revisad esto del spam, porque algunos de los que estáis conectados nos habéis dicho que no os llegaba o no os había llegado algún email de conexión o algo así. Entonces, no sé, sobre todo fijaos con los spams y decid que no, que nos aceptáis, porque si no es un lío. También desde la news os vais a enterar de todo, ¿eh? Alguien pregunta por tener información. Desde la news, si vais a la web, allí os saltará el aviso y ahí os puede llegar también las noticias, cuando colguemos la información sobre la 7ª semana, etcétera. Todo esto lo tendréis por ahí. Vale. Pues si no hay preguntas, muchas gracias a todos, ha sido un placer. Espero que nos reencontremos, pues no sé si mañana o pasado. Mañana es muy bonita porque seguiremos profundizando, ¿no? En todo este lado, bueno, que a veces dicen, ¿no? Que tiene un poco distinto nuestra mirada esencial de otras líneas de coaching. Y bueno, y como todavía hay plazas, pues estupendo para quien se quiera apuntar. No va tan llena como, sobre todo la de ayer, que fue una locura, 200 personas, no sé. Mañana creo que es por la tarde también. La única que es a mediodía es el jueves, me parece. O al revés, ahora no me acuerdo. Pero lo tienes en nuestra web. Si entráis en la web está todo. Entráis en la web, entráis en calendario y allí tenéis directo el acceso ya a inscribiros a ICF. Vale, pues yo no puedo, es una pena, pues nada, otro día será. Bien, pues si os parece, nos despedimos. A las 7, dice Enar. Vale, ya lo ha mirado. Perfecto, gracias, Enar. Pues nada, gracias, Enar, por tu estar ahí, que me va muy bien que no vayas mirando el chat, porque yo estoy más concentrada con la explicación que con el chat, y así podemos ir, ¿no?, interactuando y que estéis todos más atendidos en vuestras preguntas. Pues nada, un placer. Nos vemos cuando sea, o estamos en contacto o por ahí estamos, en este mundo mundial. Un abrazo a todos. Namaste. Namaste.